A lo largo de este canal he tocado temas muy variados, y entre todos estos temas, de vez en cuando me dejo caer por la historia y el impacto que tiene en la geopolítica moderna, ya que me fascina. Es increíble ver cómo sucesos que ocurrieron hace cientos de años afectan a nuestras vidas presentes de una forma u otra, en una especie de efecto mariposa. Pero este vídeo se debe sobre todo a la entrevista de Tucker Carlson con Vladimir Putin, que más que una entrevista parecía una especie de secuencia guionizada en la que Putin se pasaba 2 horas hablando sin decir nada, evitando las preguntas más interesantes e interrumpiendo al entrevistador cada vez que intentaba cortar el guión. Ya hay todo tipo de memes y chistes circulando en la red sobre cómo Putin hace toda clase de piruetas mentales para evitar las preguntas e intentar justificar sus acciones, hasta remontarse a los orígenes de los primeros reinos y estados que se pueden considerar como rusos. Que por cierto, decir que estos primeros estados eslavos eran el origen de la Rusia actual no tiene mucho sentido, al igual que por ejemplo decir que el reino visigodo de Toledo es el origen de la nación de España, totalmente anacrónico y falso. El caso es que toda esta propaganda de la historia rusa de Putin, que daría para un vídeo de 2 horas, hay una idea que el presidente ruso deja caer y que me llama especialmente la atención, y es que durante la Primera Guerra Mundial, Rusia era una nación a la defensiva, y que antes de la guerra, los austrohúngaros y los alemanes estaban instigando a Rusia a entrar en guerra con cosas como crear sentimientos nacionales en Ucrania. Todo esto choca bastante con la realidad. La Primera Guerra Mundial me interesa especialmente, no tanto por las grandes batallas, sino por la forma, casi reminiscente de una tragedia griega, en la que el castillo de Naipes, que era Europa, se derrumbó. Cuando pregunté en el primer vídeo de este canal, que trataba sobre la propaganda de guerra en Ucrania, acerca de cuál creíais que era el verdadero culpable de la Gran Guerra, aparecieron los sospechosos habituales: Serbia, Austria-Hungría, Alemania. Cierto es que no podemos señalar a un único culpable en este conflicto. Todos los bandos y naciones cometieron errores irreversibles que empujaron poco a poco al continente al precipicio. En el Tratado de Versalles, los franceses, ingleses y estadounidenses no perdieron el tiempo al culpar al Imperio alemán como el mayor causante de la guerra, lo cual es casi indefendible hoy en día, a pesar de que mucha gente sigue teniendo esta opinión. Pero en este vídeo me dispongo a exponer que desde mi punto de vista, la nación que desencadenó el caos de la Primera Guerra Mundial y que causó que ésta se convirtiese en un conflicto de una escala gigantesca no fue otra que la patria del señor Putin, la madre Rusia. Antes de nada, decir que debido a vídeos anteriores, como el primer vídeo que he mencionado antes sobre la propaganda de guerra en Ucrania, o el vídeo sobre la polémica del videojuego ruso Atomic Heart, mucha gente me calificó como rusófilo. No podéis estar más lejos de la realidad. Pero bueno, después de este vídeo seguramente muchos me digan rusófobo, así que todo quedará perfectamente balanceado. Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. Pero bueno, antes de exponer los terribles errores diplomáticos que se llevaron a cabo desde Rusia al comienzo de las tensiones en lo que muchos han llamado la crisis de julio de 1914 o la crisis de Sarajevo, tenemos que preguntarnos cómo era Europa y Rusia antes de la Gran Guerra, y cuál era el motivo para que Rusia se lanzase de cabeza a la rueda bélica que era Europa a principios de siglo. Para imaginarnos la Europa de principios del siglo XX, tenéis que imaginaros una Europa alemana, no en el sentido de un imperio alemán estilo Tercer Reich, de la Segunda Guerra Mundial, sino una Europa influenciada culturalmente y políticamente por el Imperio Alemán. Tras la Guerra Franco-Prusiana de 1871, que culminó con una sorprendente derrota francesa, la nación que tradicionalmente fue el país que influenciaba al resto del continente, es decir, Francia, quedó relegada a un segundo plano, mientras que el nuevo Imperio Alemán, de la noche a la mañana, redibujó el mapa de Europa Central, y Berlín se convirtió en la capital cultural y científica de Europa. Políticos como Bismarck se encargaron de mantener el castillo de naipes de alianzas que era Europa en pie, para asegurarse de que ningún gran conflicto estallaba. Entre las políticas prioritarias que desde el punto de vista de Bismarck eran vitales para evitar un conflicto de coaliciones, estaba mantener buenas relaciones con Rusia. Gran parte de la segunda mitad de la carrera del canciller consistía en que Rusia no se aliara militarmente con Francia, un país que desde el punto de vista de Bismarck nunca se podría razonar. La razón principal de esto era que en caso de que se desatase una guerra, Alemania no tendría que enfrentarse a la pesadilla de una guerra de 2 frentes. Es por ello que Rusia y Alemania mantuvieron buenos términos por un largo tiempo hasta que una serie de malísimas decisiones por parte del Kaiser Guillermo II, además del comienzo de un gran temor por parte de los rusos debido a las capacidades industriales y militares de Alemania, fueron enturbiando las relaciones entre estos dos países, hasta que la pesadilla de Bismarck se cumplió, y la alianza franco-rusa se dio en vigor en el año 1892. Tras esto, Alemania buscó una alianza con su vecino multiétnico del este, Austria-Hungría, además de con Italia, aparte de tener muy buenas relaciones con el Imperio Otomano. Esto último era especialmente preocupante para Rusia, ya que solo había un motivo por el que las potencias centrales podrían estar interesadas en aliarse con el cadáver andante que era el Imperio Otomano. En caso de formalizarse una alianza con los turcos, Alemania tendría la capacidad de abrir y cerrar los Dardanelos y el Bósforo a voluntad. Este estrecho era vital para la economía rusa. El 90% de las exportaciones del país pasaban por aquí. En caso de cortar estas rutas, la frágil economía rusa, que todavía dependía en gran medida de la agricultura, colapsaría. Las alianzas ya estaban fraguadas a partir de 1907. Pero ahora echemos un vistazo directamente en Rusia.
La Rusia zarista de principios del siglo XX, a pesar de que muchos piensan que se trataba de un país pobre y tremendamente atrasado, en realidad era la quinta economía del mundo y la nación con mayor crecimiento económico de Europa, a pesar de ser un país que todavía dependía en casi su totalidad en la agricultura y ser una sociedad conformada mayoritariamente por siervos, al más puro estilo medieval. Pero la mayor ventaja de Rusia no era la calidad, sino la cantidad. Debido a su gran población y su gigante extensión territorial, rica en recursos naturales y agrarios, pasaba algo parecido a la China de hoy en día, que no puede crear productos de tanta calidad como los americanos o los europeos, pero al tener una población enorme sí que puede producir mucho en poco tiempo de una forma muy barata. Es decir, bueno, bonito y barato. Este crecimiento económico de principios de siglo era en parte resultado de las políticas del zar Alejandro II, que tras la guerra de Crimea comprendió que Rusia necesitaba modernizarse si quería mantenerse a la par de sus contrapartes del resto de Europa. Pero a finales del siglo XIX y principios del XX, a Rusia le tocó uno de los peores zares de toda su historia, Nicolás II. Este autócrata desinteresado en gobernar era un anacronismo. Irónicamente, convirtió a Rusia en un país más atrasado del que era antes de su reinado, y fue desmantelando poco a poco todas las libertades que su abuelo había intentado construir para el pueblo ruso. De todos modos, por el momento, durante los primeros años del siglo XX, Rusia gozaba del crecimiento económico que he mencionado antes, hasta que ocurrió un conflicto que sacudió el imperio hasta sus cimientos, la Guerra Ruso-Japonesa de 1904 y 1905. A pesar de que es bastante ignorada para muchos hoy en día, en su momento fue un shock para todos. Un país secundario, que apenas 50 años antes era una sociedad medieval, había conseguido derrotar rápidamente a la supuesta locomotora rusa. La lamentable actuación tanto del ejército como de la flota rusa, junto con el repentino estancamiento económico, causó protestas y manifestaciones en las calles. En San Petersburgo, una manifestación pacífica de obreros y sus familias, encabezadas por un clérigo, se dirigió al Palacio de Invierno, con la esperanza de entregar al zar una petición de mejoras laborales. Pero desgraciadamente, una fila de guardias a las puertas del palacio decidió abrir fuego contra los manifestantes que no estaban haciendo absolutamente nada que pudiera poner en peligro a nadie. La cosa no acabó ahí. Las tropas que permanecían fieles al zar persiguieron y ejecutaron a todo tipo de manifestantes, por horas en las calles de San Petersburgo. Las mayores estimaciones del llamado Domingo Sangriento nos dejan una cifra de 2.000 muertos, entre hombres, mujeres y niños. Fue entonces cuando las revueltas y las huelgas se expandieron por todo el país, desde las zonas agrarias, pasando por las ciudades y los sectores industriales. La única razón por la que el zar no fue prácticamente linchado fue debido a que las fuerzas armadas se mantuvieron fieles al monarca. De todos modos, se vio obligado a proclamar la Duma, el parlamento ruso, para apaciguar a las masas, aunque en realidad la Duma básicamente no tenía poder alguno, y Nicolás podía desmantelarla en cualquier momento. Así que la única monarquía absoluta al estilo antiguo régimen que quedaba en Europa no era otra que Rusia. En resumen, al comienzo de la Gran Guerra, Rusia sufría una gran inestabilidad política, sus fuerzas armadas habían sido humilladas, el país estaba muy por detrás en infraestructura e industria respecto al resto de Europa, y la economía rusa estaba sufriendo una recesión. Pero todo esto era pasado por alto por mucha gente influyente en el imperio de los Romanov, sobre todo debido al pensamiento del escritor y financiero ruso Iván Biliok. Según este increíblemente estúpido punto de vista, el atraso ruso en comparación al resto de Europa, en lo que a infraestructura e industria se refiere, sería una ventaja en una gran guerra, más que un inconveniente, ya que los países con gran población agraria, como Rusia, serían autosuficientes cuando el comercio global colapsase, mientras que los grandes países industriales estarían perdidos en una guerra de larga duración, ya que estos países industriales estaban tan interconectados en el sistema económico global que se necesitaban los unos a los otros para sobrevivir. Obviamente, la guerra desmontó toda esta teoría, mostrando que los países industrializados estaban mucho mejor preparados para gestionar recursos en una guerra moderna de larga duración. Y no solo eso, sino que la población de la supuestamente autosuficiente Rusia básicamente se estaba muriendo de hambre. Aún así, varios oficiales con los pies en la tierra comentaban que Rusia no estaba para nada preparada para una guerra de alta intensidad. Una cosa era luchar contra nómadas en el Cáucaso, y otra muy diferente, plantarse cara a cara contra un ejército moderno, como descubrieron en la guerra contra los japoneses. Irónicamente, la guerra ruso-japonesa mostró al mundo cómo sería la guerra moderna entre dos naciones industrializadas. En este conflicto tenemos todo lo que se volvería a ver en la Primera Guerra Mundial unos años después: alambre de espino, ametralladoras, trincheras, artillería, cargas masivas de infantería. Pero parece ser que en general el mundo no tomó nota. Ahora sí, comencemos con los errores que Rusia cometió en las semanas anteriores antes de la guerra, que de no haber tomado algunas de estas decisiones seguramente se podría haber evitado este conflicto que prendió fuego al continente, o por lo menos se habría limitado muchísimo la escala de este. Tras el asesinato del heredero al trono de Austria-Hungría, el archiduque Francisco Fernando, y su mujer la duquesa Sofía en Sarajevo, el imperio de los Habsburgo estaba en armas, afilando las garras para lanzarse sobre Serbia, especialmente teniendo en cuenta que el perpetrador del asesinato, Gavrilo Princip, tenía conexión directa con los altos cargos del gobierno serbio, y mientras tanto en Serbia se estaba celebrando por todo lo alto la muerte de estos dos nobles. Aquí es donde entra en juego Rusia. Se veía la obligación de proteger a los eslavos de los Balcanes, especialmente a su único aliado fiable en la zona, Serbia,
No era una alianza oficial, pero sí que era lo más cerca que Rusia podía estar a tener cierto tipo de influencia en la zona. En las primeras conferencias tras el atentado, en los días que se ha llamado la crisis de julio de 1914, el ministro de Exteriores ruso defendía a los serbios diciendo que eso de las celebraciones en Belgrado y otras partes de Serbia no era más que propaganda austríaca, a pesar de que había periódicos serbios celebrando la ciega noticia en la misma portada, y fotos de concentraciones de serbios sujetando pancartas con palabras de euforia. Pero esta pequeña mentira no era nada comparado con la forma en que Rusia desmentía la existencia de la organización terrorista paneslava culpable del asesinato de Francisco Fernando, la Mano Negra. A pesar de que muchos altos cargos rusos, especialmente oficiales militares, tenían conexión o directamente formaban parte de este grupo. También el apoyo de sus hermanos eslavos del sur por parte de la prensa rusa hacía que el ambiente estuviera muy caldeado, con titulares en primera plana del estilo «Rusia está lista para la guerra». Pero el mayor error de Rusia, con mucha diferencia, no fue otra cosa que comenzar a movilizar sus tropas cuando las negociaciones todavía se estaban llevando a cabo. Esto me suena familiar. Creo que por lo general la gente no es consciente del gravísimo error diplomático que es comenzar a movilizar tus tropas mientras todo el mundo está intentando llegar a un acuerdo, especialmente cuando tus tropas forman parte del mayor ejército del continente. Rusia podía movilizar 1,5 millones de soldados regulares y podía llamar a filas a 5 millones de reservistas. Esos son muchos rusos. Por un lado, este movimiento temprano de tropas por parte de Rusia hizo que Serbia se envalentonase y no aceptase los términos de los austrohúngaros, lo cual llevó a los austrohúngaros a declarar la guerra a Serbia, y a su vez Rusia acudió en ayuda de Serbia y declaró, de forma unilateral y haciendo caso omiso de los acuerdos militares franco-rusos, la movilización parcial de su ejército contra el Imperio Austrohúngaro. Esto obligó al Imperio Austrohúngaro a comenzar una movilización parcial en la frontera rusa. Debemos de tener en cuenta que en esta época imperaba una doctrina militar muy clara, el culto a la ofensiva, que se puede resumir básicamente en quien antes moviliza a sus tropas y antes llega al campo de batalla, tiene todas las de ganar consigo. Claro, movilizar un ejército es algo muy complejo, y a pesar de que Rusia tenía un ejército gigantesco, también tenía una muy mala infraestructura. Así que si el ejército ruso quería estar listo y llegado el momento, debía comenzar a movilizarse antes que nadie. Irónicamente, esta movilización obligaba a sus vecinos a comenzar a movilizarse. Es decir, esta decisión escaló el conflicto. Antes de comenzar la movilización rusa, en Alemania, incluso los altos cargos militares más agresivos pensaban que Rusia no llevaría a cabo la locura de movilizar sus tropas contra Austria-Hungría, solo por una crisis en los Balcanes, y mucho menos movilizarse contra Alemania. Pero el día 30 de julio, sin mediar palabra, Rusia comenzó la movilización general contra Alemania. Los germanos declararon el estado de peligro de guerra. El Kaiser alemán Guillermo II pidió a su primo, el zar, que detuviera la movilización general de su país. En estos últimos momentos de pánico antes de la catástrofe, telegramas de los dos monarcas volaban de un lado a otro, intentando llegar a un acuerdo. Como dato curioso, en estos telegramas los dos emperadores firmaban con sus diminutivos de cuando eran niños, Willy y Nicky. Lo peor de todo, y que hace que todo este caos antes de la guerra parezca una novela, es que el Kaiser casi consigue que el zar Nicolás entre en razón, hasta el punto de que el zar llamó a la desmovilización, pero ya era demasiado tarde. Por muy grande que fuese el poder del zar, los oligarcas, los altos cargos militares, los patriarcas de la Iglesia Ortodoxa, incluso el pueblo ruso, todos deseaban una guerra contra las potencias centrales. Y Nicolás, siendo el hombre impopular, indeciso y acomplejado que era, se dejó llevar por este fervor de un pueblo que por una vez en toda su vida lo consideró un zar digno de su título, como lo es. En vez de tomar la decisión correcta, este zar acomplejado prefirió ser un zar guerrero y popular, lo que llevaría a su pueblo y a su imperio a la ruina absoluta. La movilización de las tropas continuó. Esto empujó al imperio alemán a actuar de una forma muy agresiva, movilizando el grueso de sus tropas contra Francia, ya que el plan de guerra alemán, en caso de que una guerra de dos frentes se desatase, el famoso Plan Schlieffen, consistía en atacar primero a Francia y noquear a los ejércitos franceses, en una especie de guerra relámpago, mientras el gigantesco ejército ruso trataba de movilizarse para luego mover todas las tropas contra el atrasado ejército de Rusia. Así que este plan dependería de cuánto tardaría la movilización del ejército de los zares, por lo que la movilización rusa temprana obligaba al Kaiser a comenzar una movilización general contra Francia. Tras la abismalmente estúpida decisión del zar, Alemania respondió con un ultimátum a Rusia, en el que se exigía la desmovilización de su ejército y el compromiso de no apoyar a Serbia. Del mismo modo, se envió un ultimátum a Francia, en el que se pedía al país galo que no apoyase a Rusia, si ésta salía en defender a Serbia. Tanto Rusia como Francia ignoraron estas demandas, así que el resto es historia. 10 millones de muertos por la escalada rusa. Lo más trágico es que la movilización temprana rusa ni siquiera fue efectiva, a pesar de que el primer mes de la guerra Rusia parecía tener la iniciativa, tomando Prusia Oriental e infligiendo grandes bajas a los austrohúngaros en Galicia. Pero Rusia sufrió las mayores derrotas que ninguna nación pudo sufrir a lo largo del conflicto, como en Tannenberg, en Polonia, en el frente de Rumanía o en la fallida ofensiva a Kerensky. En esta última, el Imperio Austrohúngaro, a pesar de sus ineptas campañas a lo largo de la guerra, prácticamente ejecutó la supuesta locomotora rusa. Todo el ejército de los zares comenzó a desertar, y el comienzo de una revolución debido a que el Imperio alemán había facilitado la entrada de Lenin al Imperio de los zares.
El nuevo gobierno se vio obligado a firmar todo lo que las potencias centrales exigían, el famoso tratado de Brest-Litovsk. Cada vez que alguien os comente que Rusia no ha sido vencida, poniéndoos como ejemplo a Napoleón y al hombre con bigote que suspendió el examen de entrada en la Escuela de Arte de Viena, solo mostrarles este mapa y decirles, ajá, cuéntame más. En resumen, el conflicto entre Austria-Hungría y Serbia probablemente era inevitable. Austria no podía pasar por alto el asesinato de Francisco Fernando, y la joven y orgullosa nación serbia no aceptaría las demandas austríacas. Pero fue la intervención rusa la que hizo arder el barril de pólvora que era la Europa de principios de siglo. Una serie de decisiones y sucesos que si los leyésemos en una novela de ciencia ficción pensaríamos que son demasiado fantasiosos. Pero como suele ocurrir, la realidad supera la ficción. Bueno, pues con esto damos por finalizado el vídeo. Espero que os haya gustado. Hace mucho que no hacía un vídeo sobre historia o geopolítica. Creo que ya tocaba. Y ya sabéis, si os ha gustado, dad like, compartid y suscribiros al canal. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!